Listo, ya estamos grabando. Y voy a compartir mi pantalla entonces. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta primera web conference del curso de dibujo digital. En esta ocasión creo que no tenemos tutores en el curso, es decir, yo soy el director y el tutor del curso también, por lo cual la comunicación será lineal, digamos, conmigo, directa conmigo. He conversado ya con algunos de ustedes sobre asuntos como las escogencias temáticas, el abordaje a la diferencia entre el mapa de bits y el dibujo vectorial, y me parecía importante de todas maneras sostener esa pregunta un poco el día de hoy para ir aclarando algunas dudas y quizás presentarles pues unos artistas que yo creo nos permiten dilucidar algunas de esas diferencias entre lo análogo y lo digital, y entre el dibujo vectorial y el dibujo de modificación de píxeles o de mapa de bits. Me gustaría mucho igual como motivar la participación de ustedes en esta web conference para que no sea como un proceso en el que solo yo como que esté hablando, y en esa vía también pues como conocer sus percepciones también de esa pregunta que se proponía en la actividad 1. Me parecería también interesante de pronto conocer de la mano de algunas personas si ya tienen relación con el dibujo digital, en qué tipo de programas o aplicaciones están trabajando, cómo han visto esa exploración para las personas que no estaban de pronto relacionadas con el dibujo digital, sino más análogo, qué herramientas han pensado utilizar, y todo esto para decir que había dos puntos en la tarea, ¿no? La escogencia temática y la respuesta a la pregunta. La escogencia temática, entonces, para aclararlo, tiene que ver con un objeto, una temática concreta o un objeto que ustedes hayan escogido con el cual se van a trabajar todas las demás actividades del curso. Es decir, de aquí en adelante lo que vamos a tener en la tarea 2, 3, 4 y 5 son experiencias de dibujo digital que nos van a permitir relacionarnos con las interfaces de esos programas que elijamos trabajar, con unos flujos de trabajo, con unas herramientas sobre todo, pero además de eso nos van a permitir relacionarnos con unos como conceptos claves del dibujo digital y del dibujo en general, como la composición, la serialidad, la idea de réplica, y creo que esta experimentación, van a ver, es muy potente en lo digital. Entonces, bueno, no sé si alguno o alguna quisiera de pronto comentar para empezar como los cambios o posibilidades del dibujo digital frente al dibujo análogo. Una persona tiene levantada la mano, Juan David, adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezando por el hecho de que se nota bastante el cambio, digamos, dependiendo de cómo se vaya a trabajar digitalmente el dibujo. Puede ser desde un computador táctil, una tableta digitalizadora o en el mismo celular. Cada uno de esos elementos trabaja de una manera diferente. En la tableta digitalizadora, la relación del dibujo digital con el dibujo tradicional, se siente mucho el cambio porque no estás mirando directamente al papel, sino estás mirando a la pantalla y no estás pendiente de tus manos. Es uno de los cambios más fuertes que he sentido con respecto al dibujo digital. Otro de ellos es que, digamos, a largo plazo te acostumbras al control Z y varias de esas herramientas. Digamos, para trabajar con análogo, luego sientes esa extrañeza, pero digamos no deja de ser interesante ese cambio. Cuando dices el control Z, ¿te refieres de pronto un poco a esta cosa que anunció en este cuadro de la derecha, como de la posibilidad de devolverse? ¿Sí? Sí. Lo otro es, digamos, que puedes dar más detalles dentro del mismo dibujo, pero también depende del tipo de dibujo que estés realizando. Digamos, si es vectorial, puedes trabajar montones de características dentro del mismo dibujo, pero si ya es del tipo normal, que es el pixeleado, pues te limitas dependiendo del tamaño del lienzo.
Lo otro es las herramientas, digamos, el modo espejo para que todo quede como más simétrico, o incluso grabarte a ti mismo sin necesidad de tener una cámara ahí 24/7, dependiendo, porque, digamos, Photoshop no, hasta donde sé, no lo maneja, pero digamos, programas como Clip Studio Paint, Kitria, entre otros, manejan esa opción de voy a grabar el proceso, que es como un plus que tiene el dibujo digital. Sí, 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 muchas gracias. Creo que ese tipo de herramientas que me parece son más como otras posibilidades técnicas, digamos, que escapan como a la acción misma del dibujar, como grabar el dibujo, grabar el proceso, y no solamente grabarlo en el sentido de un video que muestra cómo se van haciendo las cosas, que también es una posibilidad, sino grabar también en el sentido de grabar el proceso en el programa, ¿no? Es decir, los pasos van quedando, por ejemplo, la herramienta de Photoshop tiene también esa herramienta de ir grabando los pasos que uno va haciendo si uno quiere, y puede como devolverse hasta un punto, no solo en el control Z, sino saltar hasta un punto del dibujo, desde ahí dividirlo, hacer otro, como que aquí no está tan directamente enunciado, pero gracias, porque sí, esa también es como otra posibilidad que cada vez más software o aplicaciones traen implícitas. Entonces, gracias. Y ahí hay como unas grandes diferencias de sensibilidad que propones. Quería preguntarte tú cuánto llevas trabajando el dibujo digital y también como qué tipo de herramienta usas, si una tableta digitalizadora o por ejemplo un iPad o una tablet que te permite dibujar sobre la pantalla. Yo empecé más o menos en el 2017, después de que salí a estudiar lo normal, y me compré una tableta. De ahí empecé el proceso, luego me pasé a un portátil táctil, pero la sensación, no sé, no me terminó de gustar tanto como con la tableta, y de ahí me volví a renovar a una tableta más actual, y de ahí comencé un proceso de traslado completo a lo que es el dibujo digital, porque antes era muy análogo y pues trabajaba con Photoshop y retocaba. Ahora casi siempre es un proceso más corto en el que casi siempre empiezo digitalmente y termino digitalmente, aunque no he dejado de lado lo que es el dibujo análogo ni digamos la pintura, el óleo y eso. Y ahorita mismo el programa que más estoy utilizando es Clip Studio, da muchas opciones para lo que es dibujo digital. Y digamos, en opciones de peso y mis herramientas, sale mejor que usar Photoshop o Illustrator, porque digamos, Photoshop tiene la característica, por lo menos en varios de los computadores que he usado, que demora mucho en abrirse y es muy pesado y usa mucha memoria RAM. Clip Studio es más ligero en ese ámbito. Listo, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere compartir, lo preguntaba también porque se notaba también por cómo lo expresas, pues que ya llevas hartos años como trabajando en eso. No sé si del otro lado hay personas que alguien quisiera compartir su experiencia de pronto que hasta ahora esté empezando a manejar el dibujo digital o incluso que nunca haya experimentado el dibujo digital y venga solamente del terreno de lo análogo y que quiera comentar también como las expectativas que tiene frente a esto, o los miedos, o de pronto como preguntar cosas también sobre esos asuntos. No, creo que solo tiene levantada la mano Juan David, pero no sé. Ah, una cosa importante de esta web es que como estoy compartiendo en pantalla completa, me es difícil ver como las manos levantadas. Ah, bueno, pero me va apareciendo. Ricardo, adelante, Ricardo Rodríguez. Pues yo la tenía levantada, pero yo soy de los que lleva ya tiempo usando dibujo digital. Ok. Eh, no sé si alguien más que quiera compartir una experiencia como distinta o escuchamos a Ricardo. Bien, escuchemos, Ricardo, adelante mientras tanto. A ver si alguien más se anima. Em, pues escuchando al compañero, concuerdo en algunos de sus puntos. Yo comencé a estudiar en la Academia de Artes Guerrero, aquí en Bogotá, en 2018, y comencé un curso de dibujo, porque quería artes, pero no sabía qué.
Entonces hice un semestre de dibujo y pues me pareció una experiencia sumamente enriquecedora, sino que mi inquietud había sido mucho por el lado de narrativa gráfica y cómic, manga, novela visual, etcétera. Entonces me sugirieron allá mismo en la academia, había un programa de arte digital y pues cuando yo vi la página de ArtStation yo quedé enamorado y quise de todo lo que había ahí. Y a finales del 2019 comencé a hacer prácticas en un estudio de videojuegos. Entonces, pues es como la historia y el trayecto que llevo con lo digital. Entonces, digamos que a nivel de dibujar, pues nunca dejé de dibujar. Lo pude hacer formalmente ese semestre, pues la academia tiene entiendo yo, un buen nivel de exigencia. Y al pasarme al digital, lo primero sí, la disociación. Yo no tenía tableta, entonces me prestaron una y comencé con pues la tableta, una de estas Wacom normales, grandecita, que uno mira la pantalla y dibuja en la tabla. Y pues ya con el paso del tiempo, ahorita dibujo en una Huion Canvas de 21 pulgadas, creo. Y siento que ha mejorado mucho mi experiencia. Incluso en estos días comencé a usar el Photoshop dibujando, pintando, sin ver el indicador, el cursor del lápiz. Y me ha parecido hasta más chévere. Hasta ahora lo estoy explorando, no lo había hecho nunca porque sentía yo que perdía como este control que necesitaba, pero estos días que lo he estado haciendo me parece chévere. Concuerdo con el compañero en que hay una tara que viene, o por lo menos que yo he manifestado en este dibujo digital y es el control Z, porque entonces me ha pasado, ¿vale? Un par de veces haciendo incluso con el profe Moisés, que primero tuvimos dibujo normal. Yo hacía mis tareas ahí cuando iba pudiendo y a veces me quedaba como la cosa del computador y yo quería deshacer la línea y no se puede. Entonces, ese es uno. El tema de la textura del papel y el contacto del papel es totalmente diferente. O sea, la pantalla es como, no sé, como una pista de bolos y tú te deslizas y es una maravilla. No hay fricción, pero el tema de la textura del papel me da cierta nostalgia, ¿no? Y creo que ahorita que preguntaba al profe que yo decía, sí, es diferente. Em, en cuanto a programas, también concuerdo con el compañero Juan que el Clip Studio, que es un programa que tiene versión gratuita y versión paga, tiene muchas opciones de, él tiene plumas, tiene lápices, tiene esferos y tiene plumásteres. Entonces da mucha opción de expresión y mucha configuración. Entonces es como dibujar con 100 herramientas. O sea, es muy, muy completo. Photoshop, si uno personaliza sus pinceles, puede lograr cosas muy de lápiz, muy de boceto, muy chéveres, con una gráfica que se aproxima al dibujo de grafito o de carboncillo. Eh, y a nivel de Illustrator es algo que poco, porque pues me gusta más como el tema artístico que lo vectorial, pero también en la investigación que hicimos ahorita introductoria vi las maravillas que hacen en dibujo vectorial, en Illustrator y otros programas, y también es una herramienta, ¿no? He conocido incluso artistas diseñadores de personajes que lo hacen con mouse, hacen sus personajes con mouse a partir de Illustrator, lo cual yo decía no puede ser, pero sí, existe, entonces pues creo que es otro medio más, ¿no? Y pues uno lleva su práctica artística donde la quiera o la necesite. Muchas gracias, Ricardo. No sé si Juan David volvió a alzar la mano o quedó levantada. Sí, es que me hizo acordar el compañero de una artista que trabaja más que nada compartiendo sus trabajos por Instagram, que trabaja en Paint, pero con el mouse. O sea, todo el trabajo que lo ha hecho es con el mouse. Y me parece increíble
porque sus resultados son casi de productos de óleo, ilustraciones muy detalladas, solo con Paint y no con capas, sino en el Paint tradicional, que no hay capas o soluciones. Y lo otro es que con respecto a la curva de aprendizaje del dibujo digital, en un principio puede ser algo tosco y digamos te puedes sentir frustrado porque no es la misma sensación en un principio, tanto por la sensibilidad dependiendo del lápiz o de lo que estés utilizando y de la textura. O sea, sí se siente la diferencia, digamos, de trabajar, no sé, en acuarela, un óleo, un lápiz o incluso con tintas. Se siente mucho la diferencia y, digamos, también el espacio. Digamos, no sé si es algo muy general, pero todos los que he visto que empiezan en dibujo digital casi siempre empiezan con el mismo error y es trabajar lienzos de muy pequeña resolución y los dibujos quedan así de resoluciones muy pequeñas. Y digamos, luego descubren que se puede variar el tamaño de los lienzos y hacer unos trabajos más detallados y con más píxeles, por así decirlo. Listo. Gracias, gracias Juan David. De esto me parece muy importante resaltar dos cosas. Una en relación al curso mismo y otra en relación pues, al asunto de las herramientas y demás. Entonces, la primera en relación al curso mismo es que este curso de dibujo digital, entendiendo además el marco en el que estamos de la universidad, digamos que tiene una perspectiva también regional, como inclusiva en términos de país y demás, ha sido diseñado buscando que ustedes puedan, por un lado, entregarse a una profundización técnica para quienes ya traen una experiencia previa y en ese sentido el curso convoca problemas que no son del orden de lo técnico, digamos, de herramientas técnicas concretas, aunque puede haber esas conversaciones en los grupos, en el Teams, en los acompañamientos, sino que convoca más unas preguntas como del orden de la composición, de las formas de trabajo, de las posibilidades de lo digital, digamos, más allá de un aprendizaje técnico. Y eso tiene que ver también mucho como con una diferencialidad posible en los aprendizajes. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la actividad 2, por ejemplo, que se llama réplica, la idea es reproducir una fotografía o una fotografía, digamos, ojalá de la mayor resolución posible del objeto que ustedes han elegido, de la temática que tienen, y esa entrega a la resolución de la réplica o del calco busca entrar como en una dimensión de copiar todo, ¿no? Los efectos, los brillos, las texturas, y eso les permite una búsqueda, digamos, de posibilidades desde algo que reconoce una persona que está empezando a trabajar con las herramientas, es decir, quizás llegar hasta un punto de trabajar los colores, las zonas, de pronto contornos, entrar a profundizar algunos detalles, hasta, como digamos quizás en el caso de ustedes, entregarse a un proceso de horas y horas de réplica, de mirar la imagen, de captar el detalle, de pronto de usar varias herramientas, de probar. Entonces, a lo que voy con esto es que el curso tiene 5 actividades que en apariencia son sencillas, pero que considero tienen también el poder o el potencial de generar unos procesos de creación y exploración muy fuertes, ¿no? Entonces, van a ver que hablamos de cosas como serialidad, composición, lo decía ahorita como réplica, pero también representación, es decir, como unas apuestas ya particulares de estilo. Entonces, sería muy bueno para las personas que ya han tenido un proceso, digamos, anterior, una relación como ustedes con el dibujo digital, pues proponerse retos a ustedes mismos, bien sea hacer más de una imagen o bien sea intentar abordar cosas que parecen como muy complejas y que les exija variar y probar nuevas herramientas y demás. Eso para decir que entonces en apariencia para alguien que ya haya trabajado dibujo digital, las guías o las instrucciones podrían ser sencillas y solucionables rápidamente, pero la invitación es a que se tomen como con todo el rigor el asunto
y puedan llevarlo a unos niveles como muy, muy potentes. Incluso la invitación en ese sentido también es a desarrollar imágenes para la revista de Back Projection, que es la revista como institucional del programa de investigación, y los mejores, digamos, trabajos más significativos, según la revisión de los tutores y directores, en cada uno de los cursos, pues van propuestos para la revista. Entonces, hemos tenido en años anteriores unos procesos de réplica, por ejemplo, de copia de efectos, de brillos, de, no sé, el cabello. A veces han habido trabajos que se nota que tienen mucho rigor y mucho tiempo, muy impresionantes. Entonces, la invitación es poder permitirse eso, ¿no? En términos pues digamos, de generales del curso, ¿no? Como que cada quien autónomamente enfrentará el curso con la dificultad que se autoimponga, y siento que le va a poder sacar mucho en tanto lo enfrente con más o menos rigor para sí mismo. En ese sentido también, pues el curso, digamos, plantea, como decía, unas herramientas básicas, y también está diseñado para personas que hasta ahora están entrando al dibujo digital. Otra cosa que me parece importantísima de lo que están diciendo es pues la posibilidad de evaluar o compartir entre ustedes también aplicaciones. Pues claro, uno si empieza a averiguar y quizás está en una región y las pocas personas que conocen quizás están todavía, solamente tienen el conocimiento pues de la suite de Adobe, o de pronto incluso de, no sé, Corel Draw también es una herramienta que muchas personas suelen usar. Pero, por ejemplo, este tipo de nuevo software o aplicaciones gratuitas como Clip Studio, o personas que tienen, no sé, comprar un iPhone, perdón, un iPad, y el Procreate también está ahí, pueden experimentarlo, pues también tienen como todo el valor. Una cosa que es importante determinar en este punto es como la exigencia mínima del curso, y es que el programa que vayan a utilizar tenga un trabajo de capas, para poder, por ejemplo, dar recomendaciones sobre esos trabajos de capas, ver los editables que ustedes presenten de cada uno de los programas que están usando, como hacer un seguimiento más cuidadoso. Y también creo que el sistema de capas es una de las bases del dibujo digital, entonces vale mucho la pena esa exigencia. Es decir, está muy chévere, por ejemplo, lo que comentaba Juan David, como una experimentación artística de algunas personas, como usar Paint y lograr con Paint muchas cosas, pero creo que el sistema de capas es fundamental para comprender esas diferencias de lo digital y lo análogo y realmente sacarles partido. Entonces, bueno, vamos a seguir tal vez sintetizando varias de las cosas que ustedes han dicho en estas comparaciones que yo proponía o que enunciaba de esta manera, porque creo que ustedes ya las han dicho todas. Una sería la variabilidad de la superficie, que en lo análogo, aquí a la izquierda ponía las diferencias de lo análogo y de lo digital, un poco como las potencialidades de cada uno. Porque si bien entramos al dibujo digital, no quiere decir que el dibujo análogo es una especie de nostalgia, ayer lo hablábamos también en la web conference, o como una cosa histórica que ya vamos dejando de lado, sino que es otro medio, ¿no? Es otro medio que tiene todavía sus potencias, y un poco parte de esta web es resaltar esas diferencias. Entonces hay una variabilidad de la superficie que lo digital, sí, como a duras penas nos ofrece, pues la diferencia entre la tableta digitalizadora, como lo decía Juan David, o el dibujo directo sobre la pantalla que puede tener un computador portátil táctil o un iPad, ¿no? Mientras que el dibujo análogo, lo decía también Ricardo, pues está la riqueza del papel, los poros, pero no solamente está el papel, sino dibujar sobre otras superficies, una pared, unos cartones. Entonces los materiales de lo análogo, en términos de esa sensación superficial, pues son mucho más amplios que los de lo digital. Y también en ello ocurre una diferencia en la relación del cuerpo con el acto de dibujar. Entonces lo digital aún nos vemos abocados, y siento que quizás dispositivos como las gafas ahorita que está sacando Mac, que está sacando así como, no me acuerdo ya cómo se llaman exactamente, pero bueno, estos dispositivos como de realidad mixta, pues van a permitir quizás más adelante dibujar de otras maneras, pero todavía la relación del dibujo digital con el cuerpo es como solamente la mano, casi que solamente la muñeca, ¿no? Uno traza sobre una tableta o traza sobre el iPad, y casi que está moviendo máximo la muñeca y el antebrazo, mientras que en lo análogo, no sé, dependiendo del formato del dibujo se amplía, se puede dibujar en formatos, no sé, de 2x2, grandes canvas y lienzos, o puede haber un dibujo que es muy minucioso y detallado. Entonces el comportamiento del cuerpo frente a ese dibujo es otro.
Creo que esa relación con el papel, por más que hayamos avanzado en lo digital, todavía hay una sensibilidad y unas acciones muy precisas en esos soportes análogos, como de una observación y una motricidad muy fina que todavía desborda un poco lo digital. Y la experimentación de esas relaciones con el soporte, con el espacio y el tiempo, pues terminan siendo también un aspecto de exploración artística, ¿no? Es decir, sobre qué materiales dibujo yo, con qué materiales dibujo, sigue siendo un problema de creación, ¿no? Es una etapa de experimentación posible, pues que en lo digital, si bien uno puede generar pinceles que parezcan óleo, que parezcan acrílico, que parezcan muchas otras cosas, incluso inventar pinceles que sean con figuras prediseñadas y demás, pues la relación, como lo decía, con el soporte sigue siendo la traducción como con la interfaz de la tablet o del computador. Entonces es muy importante entender que esas potencias de lo análogo todavía continúan y para quien desee todavía seguir desarrollando ese dibujo están presentes. Del otro lado, vale la pena empezar a reconocer entonces que no se trata solamente de un traslado de un medio a otro, sino que el dibujo digital tiene también otras posibilidades que no tiene lo análogo. Entonces, ponía esto de prótesis que intensifican los sentidos en la medida en que ustedes pueden, por ejemplo, acercarse, que está muy relacionado a esta tercera condición del zoom, acercarse casi que infinitamente a la imagen, dependiendo, como lo decía Juan David, del tamaño del lienzo que uno está creando, puede llegar a detalles que de otra manera o en lo análogo serían imposibles. En ese sentido, bueno, menciono también como el asunto de la curva de aprendizaje, que yo creo que tiene que ver, uno está muy relacionado, o creo que todavía las generaciones que estamos viendo estos cursos, estamos relacionados primero a un dibujo análogo y luego digital. Quizás una persona que ya nativa desde los 3, 4, 5 años empiece a abordar lo digital, pues va a tener unas relaciones de esa curva de aprendizaje distintas y más bien va a ser complicado, es como entrar en lo análogo quizás, ¿no? Entonces creo que esta nostalgia o esa sensación que uno tiene, pues también tiene que ver con los procesos de aprendizaje que se van como superando o transformando con el tiempo. Adelante, Ricardo. Sí, un tema ahí que no he visto la guía y siento si está ahí en la guía, pero me parece importante es el tema de la densidad también de píxeles, que son conceptos diferentes, el tamaño del lienzo y la densidad de píxeles, porque si uno trabaja con mucha densidad, eso puede muchas veces afectar, y sobre todo cuando uno está comenzando y tiene un equipo de pronto de pocas características, puede afectar. Entonces, normalmente se trabaja, o yo he aprendido a trabajar en 72 puntos por píxel, y funciona muy bien para digital. Ya para impresión sí se necesita más densidad. Era esa la acotación, profe. Gracias, gracias. Ese es un asunto importante. Y ahorita más adelante creo que podemos ejemplificarlo hacia el final de la web, que es un asunto, digamos, ya como técnico y que está relacionado, por un lado, con el asunto de la impresión, que también es una diferencia, por ejemplo, entre lo vectorial y el mapa de bits, ¿no? Las posibilidades de impresión de uno y otro, y también está relacionado con la función del dibujo digital. Entonces, uno puede hacer dibujos digitales que permanezcan en lo digital y que nunca lleguen a la impresión, y entonces ahí podría pensar, es como un poco en el para qué. Si yo nunca voy a imprimir, puedo casi que manejarme bien con una densidad de 72 puntos por pulgada o píxeles por pulgada, pero si voy a imprimir, pues hay que ser consciente que desde el principio trabajar en 300 para luego no tener que ficcionar o dividir esos píxeles y tener resultados pues que no estaba buscando. Entonces es chévere eso que dices, y como asunto técnico lo vamos a ir viendo también en la medida del curso. Entonces, otra de las posibilidades que ustedes ya no mencionaban era el asunto de devolverse, ¿no? Entonces, no solamente devolverse, sino de generar varios procesos en cada momento del dibujo, que también es un riesgo, ¿no? Y tiene que ver con este otro tema de la reproductibilidad y la variación. Yo puedo ir haciendo un dibujo digital, guardar una copia y decir, esto me gustó hasta acá, el dibujo está listo acá. Guardo una copia, pero lo sigo trabajando, experimentando, haciendo otras cosas, y si me doy cuenta que eso no funcionó, pues exacto, o me devuelvo o simplemente vuelvo a la versión anterior con la que ya me había quedado, o de golpe puedo generar una imagen y guardarla y luego
variar un montón de cosas, tener 5 o 6 variaciones de ese dibujo, reutilizarlo, reciclarlo. Entonces la reproductibilidad y la variación, digamos que en lo análogo uno tiene que empezar de cero cada vez un dibujo, ¿sí? En lo digital uno puede generar series mucho más rápidas y esa experimentación, como decía, es un cuchillo de doble filo. Por un lado, uno le ayuda mucho a experimentar, generar nuevas propuestas, pero luego también lo puede llevar a perderse en un asunto de sentir que nunca está terminado, ¿no? Que lo análogo a veces uno dice, no sé que no puedo dar más, pero en lo digital es como lo guardo y sigo y sigo y sigo, y puede que nunca termine la imagen o me pierda en un montón de variaciones posibles. Entonces es como una necesidad también propia de entender en los proyectos cuándo parar, cuál es su estilo, hasta dónde llega, y eso se construye obviamente con la práctica y con el tiempo. Finalmente, pues el control de planos y zonas, que es un asunto que se maneja con más facilidad en lo vectorial, ¿no? Es decir, encerrar o tener unas zonas que yo puedo aplicar o variar tonalidades y colores, gradaciones, transparencias, casi que con unos clics, y eso en términos de lo análogo, pues es un asunto mucho más complejo. Entonces, es una potencia también de lo digital y vale la pena como entenderlo así, ¿no? Como no solamente, lo digo no tanto para ustedes, sino quizás para quien está entrando en el dibujo digital, vale la pena no solamente tratar de llegar a los resultados análogos con lo digital, sino potenciar esas otras variaciones técnicas y convertirlas también en variaciones de potencia de creación, digamos, conceptual. Entonces, bueno, vamos a ver una serie de piezas de artistas que justamente logran como sacarle provecho a esos asuntos. Quizás esto, digamos, esta es una obra mucho más vieja hoy en día de cuando la empecé a ver, en el sentido también de que uno en Instagram, ahora que ustedes lo comentaban, quizás ve muchos artistas o ficciones respecto a estas posibilidades, y es como la idea de que hay una imagen dentro de otra, y yo me voy acercando y me voy acercando y me voy acercando. Entonces, claro, eso que no tiene una posibilidad en lo análogo, en lo digital no solamente, digamos, es una posibilidad del acercamiento, sino que en términos de obra también es una capacidad ficcional. Entonces, esta pieza de un artista que se llama Marc Anthony Mathieu, que se llama 3 segundos, busca narrar la historia de un asesinato a partir de ese efecto de zoom aparentemente infinito de lo digital. Digamos que en esta obra pues hay una construcción ficcional, no es realmente un solo dibujo, sino que lo que va haciendo es pues como guardando previamente uno, metiendo el otro, a medida que se va acercando mete el otro, es decir, no es un solo dibujo, no es un solo archivo, sino que hay toda una ficción de la secuencia de acercamiento, porque si no sería pues un archivo demasiado pesado, complejo. Quizás hoy con ciertas renderizaciones o cosas podría hacerse, pero lo que quiero resaltar es como la posibilidad técnica del asunto del zoom convertida en un asunto de creación. Entonces, quizás en los dibujos que ustedes hagan puedan jugar con el zoom de una manera creativa, no solamente técnica, sino llevarla como a estos niveles. No sé si hay de pronto otros artistas que ustedes conozcan o que les interesen que también hagan ese tipo de efectos o que de otra manera utilicen el zoom de lo digital como una potencia de creación. Okay. Yo creo que está chévere el chat, exacto, como utilizar el chat para eso. Podríamos abrir también en este curso, ya que yo estoy como director, abrir un grupo de Teams de pronto del curso e ir compartiendo por ahí referentes, posibilidades, incluso trucos, herramientas, cosas que siento en lo digital son a veces hasta más fácil que en lo análogo por estas plataformas. Entonces, bueno, también referentes y los pueden ir buscando, anotando, luego ya en el grupo de Teams podemos compartirlo. Entonces, bueno, esta que parece acabar vuelve y se retoma y luego a través de un rebote como que vuelve a los mismos escenarios y acaba de contar la historia del asesinato. Igual vamos a dejarlo hasta ahí por tiempo. Pero pueden buscar esta obra que se llama 3 segundos y ahí encontrarán quizás como relacionadas otro montón de cosas. Bueno, otra posibilidad que a mí me parece
que en este curso no llegamos a presentar, porque está más pensado, pues como le decía, como un curso para empezar a relacionarse con lo digital y que tiene ciertas nociones que se pueden llevar hasta el final. Pero es, por ejemplo, la posibilidad de trabajar con otros, de trabajar en conjunto desde diferentes lugares. Esta es una obra que luego tiene como ciertas réplicas ya. Tiene como, gracias, sí, también lo sentía. Tiene como muchas réplicas o muchas variantes hoy en día, y es claro, la posibilidad de generar unos software, unas plataformas que permitan dibujar al tiempo con otros. Pues creo que este también es un espacio de experimentación que, como lo digo, no está planteado en el curso, no vamos a generar unas prácticas de dibujar en conjunto sobre Canvas o algo así. Podría ser un ejercicio chévere, pero es una posibilidad de creación que no tiene el medio análogo, ¿no? Esto de nuevamente devolverse, que la imagen se refresque sola, como que nunca se acaba. Incluso las medidas o dimensiones del canvas en algunos proyectos de creación también se han experimentado desde allí, ¿no? Yo entro y dibujo en un lugar, pero resulta que la hoja es infinita y puedo moverme hacia otros lugares. Entonces, esa relación como espacio-temporal se modifica también en el dibujo digital y vale la pena ser conscientes de ello y aprovecharlo. Sería muy interesante quizás más adelante, sabiendo que también aquí hay personas que vienen de otros lugares como la programación, la ingeniería, algunos técnicos, en eso pues de pronto también poder experimentar y generar plataformas de este tipo. Antes yo mostraba aquí también un proyecto que se llamó el Johnny Cash Project, que digamos la página ya no está disponible, por eso lo quité, y era también nuevamente una herramienta donde uno podía entrar y escoger un frame de un video de una canción de Johnny Cash, que es un artista estadounidense de inicios del siglo XX, un músico, y dibujar, coger cualquier frame del video y hacer una reinterpretación y subirlo. Entonces se iban acumulando versiones y versiones y versiones de videos de la canción, y uno podía reproducir al azar los frames o escoger los que más le interesaban, filtrarlos. Entonces, todas estas son posibilidades de lo digital que no existen en lo análogo y que valdría mucho la pena potenciar como artistas visuales. Pues bueno, para que lo experimenten y pensemos en eso que hablábamos también del control Z, ¿no? La posibilidad de experimentar, de volverse y vivir, digamos, la imagen con mucho más tiempo de elaboración. Quería rescatar entonces otras posibilidades de ese dibujo análogo contemporáneo que tal vez no están en lo digital. Es un artista que yo muestro mucho también en Dibujo 1, a propósito de que Ricardo recordaba, como que esa asignatura también la estoy dictando yo ahorita, y es Luis Caballero, ¿no? Como un ejercicio de pensar la materialidad de los medios, y en diálogo con esa materialidad es que se propone la imagen. Entonces creo que si no hubiera un diálogo interno y profundo con el carboncillo, con la posibilidad de estallarlo, de mojarlo, de triturarlo y disponerlo de diferentes maneras, pues la imagen no tendría esa riqueza. Pues creo que aún lo análogo sostiene y aporta ese tipo de posibilidades, y nos recuerda mucho más que el dibujo finalmente es un objeto, ¿no? Como un objeto material que tiene como una dimensión en el mundo tridimensional, y desde allí pues eso es algo que no va a parar de suceder, y el arte contemporáneo lo rescata mucho, creo. Entonces pensar la materialidad también de lo digital creo que es un pendiente aún. Otra cosa que yo creo que podemos ver en esta misma vida del control Z o del editar o no editar, es trabajos de artistas que en lo análogo hacen este tipo de ejercicios de animación. Entonces este es el trabajo de William Kendrick, un artista y Kendrick lo que hace es unas animaciones sobre dibujos análogos donde va dejando ver como la huella del dibujo que va haciendo. Son animaciones como muy bellas y, como digo, sin recurrir a lo digital, más allá evidentemente de un proceso de postproducción, ocurren sobre superficies análogas y nos dejan ver la naturaleza del material. Pensar la naturaleza del material también creo es necesario.
como ver cómo una cosa se convierte en otra y va dejando las huellas. Me parece que es un trabajo increíble. El trabajo de Kendrick tiene que ver con como muchas otras dimensiones, como el trabajo sobre otras superficies, cosas preimpresas, ¿no? Donde lo análogo cobra como otro sentido. Y finalmente quería compartir motion sobre superficies concretas. Este es un ejercicio les decía, entonces es una experiencia, digamos, de dibujo sobre libros impresos, los libros que ya están impresos, y sobre ellos este artista ejecutivo es como replicar un montón de escenas de películas de suspenso. Entonces vean, claro, nuevamente la materialidad del lápiz, por ejemplo, en este momento se hace muy importante, ¿no? Como ciertos trazos traducen las sombras, diferentes formas de abordar la imagen, diferentes estéticas y el lápiz. Esto es para mostrar un poco como una dimensión del dibujo análogo contemporáneo que tiene sobre todo esa materialidad particular. Pues bueno, vamos a dejar ese tema hasta ahí. Y la idea que quería sostener hasta este punto de la web es un poco la potencialidad de ambas cosas, ¿no? Es decir, todavía tenemos un dibujo análogo que tiene muchas posibilidades, como se dan cuenta, incluso muchas posibilidades en términos audiovisuales, ¿no? Una experimentación que puede transitar entre lo audiovisual y lo análogo, jugar de un lugar a otro, no necesariamente como estamos tal vez acostumbrados, que sea como hago un boceto análogo y luego lo digitalizo, sino quizás también como a partir de esa producción análoga, cómo animo cosas, cómo me relaciono diferente con lo digital, o quizás cómo lo digital lo devuelvo a lo análogo en algún punto. Entonces, esa vigencia existe y del otro lado también una experimentación mucho más decidida o rica con lo digital, que a veces incluso pueda dejar de pasar por las lógicas de lo análogo, ¿no? En términos del boceto, de la construcción de la forma, de borrar lo que se hizo previamente, de quedarme con unas líneas fijas, sino que pasa si yo exploro ese sistema de capas y lo voy mezclando y lo dejo ver también, y dejo ver la estructura de eso digital presente en el trabajo. Entonces, bueno, no sé si hasta ahí alguien quiere comentar algo de esas diferencias entre lo análogo y lo digital en términos de creación artística, con algún otro referente o algo que les gustaría presentar o comentar. Bueno,
Si no, entonces entremos ya como al segundo tema grande, que es el asunto de las diferencias ya no entre lo análogo y lo digital, sino dentro de lo digital, que era la pregunta de esta primera fase del curso, hay dos posibilidades, ¿no? Que siento además se van mezclando con el tiempo. Si ustedes revisan las últimas versiones del Photoshop, también hay unas posibilidades de dibujo vectorial en Photoshop o de empezar a pasar algunas capas o trazos directamente a lo vectorial y modificarlas de manera distinta. Pero creo que en su génesis y todavía hoy está muy presente esta diferencia entre el dibujo de mapa de bits o el dibujo vectorial. Entonces, no sé si alguien más o incluso también los que ya participaron, Ricardo y Juan, quieran comentar algo de esta diferencia que encontraron entre el dibujo de mapa de bits y el dibujo vectorial. Bueno, tengo entendido que más que nada el manejo... Uy, un momento. Te esperamos, bueno, a seguir. Bueno, ¿alguien más mientras tanto como que averiguó de esa diferencia? Ya volví. Lo que comentaba, es que más que nada, yo he trabajado más que nada el dibujo vectorial con lo que fue Illustrator. Y digamos, algo que presenté con respecto a ese dibujo es que, por lo menos para mí, se me dificultó bastante ese manejo del dibujo vectorial. No sé si en algún programa diferente se maneje de manera diferente y más intuitiva, pero sí se siente la diferencia, digamos, de que no es tanta libertad, o al menos así lo sentí en su momento cuando probé con Illustrator, eh, con respecto al dibujo vectorial, que digamos el mapa de Bix, por lo menos yo lo he sentido con más libertad durante estos años. Listo, gracias Juan David. Bueno, si alguien más quiere participar, lo mismo, puede alzar la mano, igual yo voy a ir comentando algunas cosas. Hermano. Hola Moisés, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien. Yo tengo una pregunta y es, me imagino, nosotros los que estamos más inclinados, digamos, a la parte gráfica y la pintura, ¿hasta qué punto estas tecnologías de pronto jalonan o ayudan, digamos, a aquellas personas que de alguna manera no tienen, digamos, una habilidad artística? Pongo de ejemplo los arquitectos. Anteriormente, cuando uno estudiaba arquitectura, los planos y todo eso se desarrollaba a mano, o sea, había que tener una habilidad en el dibujo. Hoy en día utilizan AutoCAD, Archie y toda esa cantidad de programas CAD que prácticamente se ha perdido la habilidad en el dibujo. Entonces, no sé si en esta área de la pintura digital o el arte digital pueda suceder lo mismo. Es decir, que personas que de pronto no tengan esa actitud artística elaboren obras con la ayuda del computador, como si fuera una inteligencia artificial o algo por el estilo. Entonces, no sé si... Yo creo que es muy interesante esa discusión, porque en últimas creo que evoca otras discusiones donde uno puede ver que los medios transforman la práctica artística, pero no tienden como a abolir algunas prácticas, sino a generar otras nuevas, ¿sí? Y también pensar que los medios en ese sentido, cuando se constituyen como medios artísticos, empiezan a traer como nuevas posibilidades de creación. Entonces, yo creo que si bien hay unas profesiones que son reemplazadas o están siendo reemplazadas, digamos, por inteligencias artificiales o por dispositivos que permiten ahorrar una serie de pasos y demás. Yo creo que la labor un poco del artista es como explorar los medios, ¿no? Es decir, el artista explora un medio y encuentra en ese medio una riqueza conceptual y técnica
que no tiene fin. Y creo que un poco la posibilidad de mostrar todo lo que acabamos de ver del dibujo análogo es un poco eso, entender que el dibujo análogo no está perdiendo, digamos, y no, es lo que leo un poco como la pregunta, no está como perdiendo su lugar de trabajo de cero de forma, sino que al contrario genera otras posibilidades al desprenderse aún más tal vez de una representación que luego termine en ámbitos editoriales o que pueda reemplazar lo digital. Entonces creo que de la misma manera lo que aporta el dibujo digital como aporte y no tanto como un asunto de reñir con el dibujo análogo, son nuevas posibilidades y formas de dibujar. Entonces, como tú dices, las inteligencias artificiales yo creo que nos proponen son nuevas maneras de construir imagen a los artistas, ¿sí? Y en cómo las usamos o no, pues es donde estamos en este punto, ¿no? ¿Qué tanto podemos vincular eso a un asunto de creación? A mí me interesaría, por ejemplo, y estoy en proceso de escribir ese proyecto para el programa, empezar a entender que a partir de prompts, a partir de darle instrucciones a un software, yo estoy generando imágenes, ¿sí? Pero también requiero de una habilidad en la imagen y en la observación y en el ojo para dar instrucciones cada vez más precisas a esas inteligencias, para modificar las imágenes que fueron hechas. Es decir, hay toda una habilidad y una creación en ese proceso de las nuevas tecnologías. Entonces creo que todavía uno podría encontrar mucha riqueza, para volver al ejemplo de la arquitectura, en trazar unos planos a mano, pero esa riqueza no está tanto en el resultado de la imagen, sino en lo que aporta el proceso. Entonces yo creo que hay escuelas de arquitectura que sostienen esos procesos análogos de dibujo y demás, no tanto porque no puedan saltar a lo digital, sino porque reconocen unas potencias en ello. Sin embargo, y como tú lo dices, el AutoCAD y demás, no solamente ahorra unos procesos, sino que permite otros nuevos. Y es en la lógica del artista, del creador, incluidos en esta misma vida de los maestros, permitir nuevas formas de experimentación con esas herramientas. Entonces yo creo que lo que tenemos aquí en el dibujo digital sí es como unas nuevas formas de creación y unas nuevas formas de experimentar el dibujo y el concepto de lo que es dibujar. Y justo por eso es que sigue siendo una materia obligatoria en el programa, ¿no? O sea, por más de que uno escoja al final la línea de profundización en gráfica y pintura, que es mucho más análoga, es importante enfrentarse a este tipo de técnicas, tanto como es importante ver fotografía, ¿no? Como construye otro tipo de pensamientos y de prácticas con la imagen que son básicas en lo que podríamos entender es el quehacer o el conocimiento de un artista visual hoy. ¿Podría Aquí, hacer un aporte ahí? claro. Al compañero, es que recordé yo la primera vez que logré como hacer una obra en digital y yo pensaba que yo me iba a tomar, no sé, 2 o 3 años para poder llegar a lo que yo pensaba que era un buen resultado. A mí me gusta la estética realista y el ejercicio para hacer un retrato y lo hice bien. Y dije, carajo, esto es impresionante. Entonces, desde ese punto de vista, concordaría con el compañero que pues, es otro medio que puede facilitar de pronto, pues si uno no maneja pinturas u otras cosas, eh, poder manejar color o poder manejar, claro, y todo se basa sin descuidar, creo yo que también es importante, sin descuidar que todo se basa en los principios de la gráfica, composición, color, formas, luz, sombra, en fin. Em, pero pues para mí sí fue algo como guau, eh, eh, que me sorprendió poder lograr esos resultados. Como les digo, yo dibujaba amateur, pues en el dibujo que vi, en el colegio que vi la clase de plásticas y durante parte de mi vida adulta dibujé como recreo, pero pues cuando ya logré eso fue como, ok, y pues digamos lograr un resultado como los que logro ahorita, pues ha requerido seguir estudiando figura humana, seguir estudiando luz, seguir estudiando composición, formas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Ricardo. Valentina también tiene la mano levantada.
Adelante, Valentina. No sé, ¿alguien la escucha? Es que yo no la escucho, pero no sé si está No, hablando. no escucho a Valentina, Ah, ¿por qué? No, no se escucha, es correcto. ok. No sé, de pronto no logras prender el micrófono. No sé si quieres escribir el comentario. Y mientras tanto, bueno, yo creo que entonces es interesante pensar eso, que los medios tienen como sus potencias, sus lógicas, sus posibilidades, no tienden de pronto a reemplazar necesariamente a otros, pues obviamente hay hoy en día muchos más fotógrafos que antes y en ese sentido, claro, la fotografía, por ejemplo, ha conquistado se ha convertido en un medio artístico muy fuerte y eso no hace que dejen de existir los dibujantes, aunque tal vez hay menos dibujantes o pintores ahora y más fotógrafos o cosas así, pero digamos cada quien encontrará como el medio que le sea más potente y próximo y la idea es no pensar que los medios exacto, pierden vigencia o demás en términos de experimentación porque exista otro medio. Entonces, asimismo, en esta diferencia del mapa de bits y el dibujo vectorial, son dos formas de abordar el dibujo digital que sirven para cosas distintas, que pueden, como decía hoy en día, tejer puentes entre ellos, mezclarse, pero que tienen unas posibilidades de ser entonces diferentes. Como lo decía Juan hace un rato, quizás el dibujo de mapa de bits es más próximo al dibujo análogo, en sentidos como los que estaba denunciando acá, por ejemplo, la presión y la opacidad. Si uno tiene una tableta digitalizadora más o menos actual o si está trabajando en un iPad y demás, según la presión que uno le haga a la tableta, la línea puede quedar más o menos oscura o más o menos gruesa y esto ya emula muchos medios análogos, ¿no? Mientras que en el dibujo vectorial yo puedo modificar las líneas después de hacerlas de una manera más sencilla, pero en realidad el trazo siempre va a tener como una uniformidad, independientemente si yo lo hago más duro o más suave, ¿no? Una diferencia que es elemental o básica es la diferencia sobre cómo están construidas las imágenes. No sé si alguien quiere de pronto explicar esa diferencia o la abordo yo, sería chévere como ver cómo la entendieron ustedes, que es esta diferencia entre lo que es colorear una cuadrícula de píxeles, por un lado, que es lo que pasa en el mapa de bits, o generar una serie de vectores a partir del trazado en el dibujo vectorial. Sí, Juan resalta un poco como la consecuencia, pero no sé si alguien llegó y como a estudiar en el sentido de cómo están construidas las dos imágenes. Más allá de sus resultados, es que están construidas de maneras muy distintas. Bueno, voy entonces a abordar esa explicación yo, que creo que es una explicación muy importante. Cuando yo tengo un mapa de bits, que es una imagen como la que creo en Photoshop o en la mayoría de programas que no tienen vectores, lo que estoy haciendo es crear en el programa una cuadrícula de píxeles, ¿sí? Que como lo decía Ricardo, creo era ahorita, esa cuadrícula tiene una cantidad de píxeles por pulgada o por centímetro cuando yo creo la dimensión del lienzo. Entonces yo puedo tener en una pulgada 72 píxeles o puntos por píxel, o puedo tener 300, es decir, yo puedo acercarme más a la cuadrícula está hecha de cuadritos mucho más pequeños o no tan pequeños, y yo me puedo acercar ahí, eso es lo que se refiere un poco con la densidad de la imagen, que quizás no es lo mismo que la resolución. Yo puedo tener una imagen con una resolución que en una pantalla se vea bien, que tenga unas buenas dimensiones, pero cuando yo me acerque, la imagen tiene como un límite, que son esas 72 puntos por pulgada. Cuando yo voy a imprimir, como decía ahorita también Ricardo, necesito a veces un mínimo de 300 puntos por pulgada para no identificar eso que llamamos como la pixelación de la imagen. Si yo imprimo una imagen que está hecha en 72 puntos por pulgada, la imagen se pixela, pero es porque
el ojo es capaz de ver, digamos, en términos de la impresora, esa cantidad de puntos como píxeles o como cuadros, mientras que cuando hay 300 ya el ojo no es capaz de distinguir esa mancha y lo que ve es un punto mucho más natural. Entonces, cuando yo tengo un mapa de bits, lo que tengo es una cuadrícula que voy coloreando, y cada trazo que hago, lo que estoy haciendo es colorear esos píxeles, y por eso es que la presión se puede manipular, porque uno puede colorear una cantidad de píxeles, unos más claritos que otros, y a partir del trazado modificar ese coloreado. El dibujo vectorial funciona de una manera completamente distinta, ¿sí? A pesar de que nosotros veamos también un canvas y demás, cuando yo estoy trazando un dibujo vectorial, lo que estoy es generando una serie de fórmulas o de líneas matemáticas en el espacio de trabajo. Entonces, claro, por eso cuando uno trabaja en Illustrator en dibujo vectorial, lo que genera son algo que se llaman nodos, que son como puntos que describen el cambio de la curva matemática. Entonces, ¿yo qué puedo hacer con eso? Al ser un dato o una fórmula, yo puedo a esa fórmula agrandarla, disminuirla, voltearla, modificarla mucho más, porque no está inscrita en una retícula de cuadritos coloreados, sino que es una forma que el computador puede modificar y redibujar y reformar mucho. Entonces, ¿eso qué quiere decir en términos como prácticos? Por ejemplo, yo puedo hacer un dibujo vectorial en un canvas, en un espacio muy pequeño, y luego ese dibujo, ese vector, puedo agrandarlo, agrandarlo, agrandarlo hasta el infinito. Por eso antiguamente todas las vallas publicitarias o las imágenes del diseño gráfico y demás se hacían en dibujo vectorial para poder redimensionarlas a nuestro antojo. Entonces un logo que está hecho en vectores yo lo puedo imprimir en un pocillo, en un zapato, en una valla gigante, en diferentes espacios, y no dependo entonces del tamaño de esa cuadrícula de píxeles, sino que lo puedo redimensionar. ¿Fue claro eso o alguien siente que no entendió nada? Bueno, pues yo creo que es una, como hoy en día ya es un conocimiento que está como demasiado fácil de agarrar, como que uno lo vive muy cotidianamente, pero esa situación de redimensionar, pues digamos que transformó por completo el dibujo digital con estas posibilidades vectoriales. Eso en términos, digamos, de lo que implica el estilo o el proceso de creación, pues genera unas diferencias visuales. Entonces, me gustaría que alguno comentara si esto es, digamos, a su vista, un dibujo vectorial o un dibujo de mapa de bits, y por qué. Si estos dos ejemplos son de vectoriales, o uno es vectorial y el otro mapa de bits, o ambos son vectoriales, y por qué consideran eso, viendo solo las imágenes. Adelante, Federman. Pienso yo que son vectoriales porque veo que hay áreas definidas, áreas completas que encierran, digamos, el color en esta parte de los dibujos vectoriales. Lo que no veo es como una degradación o alguna gradación ¿cómo se denomina? Por píxel. De mapa de bits, sí. Esos mapas de bits son, y los vectores generalmente encierran áreas, delimitan áreas en donde uno las rellena, digamos. Eso es lo que observo yo en los dos dibujos, aunque habría que hacer un acercamiento, pero me parece que son vectoriales. Sí, sí, correcto. Esa es como una diferencia que es importante comentar para quienes no están o están empezando a relacionarse entonces con ambas formas de dibujo. Es como usted dice, esas zonas a las cuales se les aplica fácilmente un color plano son una característica a veces del dibujo vectorial. Incluso, y lo decía Juan ahorita y me parece que eso es súper interesante, y es cómo se crea el dibujo vectorial a partir de formas a veces prediseñadas o formas que se intersectan entre sí, ¿no? Todo
el desarrollo de la herramienta, digamos, cuentatrazos o cortatrazos, que genera, nuevamente, si ustedes lo piensan bien, es todo un desarrollo de unas construcciones de la geometría más básica, ¿no? Cómo dos objetos geométricos se cortan, se intersectan, cómo esa intersección es un nuevo objeto geométrico. Entonces, todo está basado un poco como en figuras geométricas básicas, o curvas en este caso, que se intersectan entre sí, y esas intersecciones o nuevas áreas, pues también son nuevos vectores o nuevas áreas vectoriales. Entonces, como dice Federman, esas áreas se pueden colorear de manera muy sencilla. ¿Sí? Si yo hago, por ejemplo, en este, creo que dice el cursor, sí, en este dibujo, si yo genero esta curva, por ejemplo, ¿sí? Esta curva corta de una vez como tanto a la chica como al fondo de la chica, y me genera de una vez una serie de áreas distintas. Entonces, yo puedo, haciendo esta curva, no solo cortar la en el fondo y generar esta área, esta, pero también esta morada de acá, esta otra área negra. Y con cada nuevo trazado vectorial yo puedo seguir subdividiendo los sectores que ya hice. Otra característica del dibujo vectorial es que, digamos, esto también se puede hacer de pronto en mapa de bits, pero en el vectorial es más sencillo y es dar, por ejemplo, estas texturas de cuadrículas o de sombras o de tramas, porque nuevamente es como un efecto que se le aplica por completo a la zona. Entonces, lo decía también Juan, eso genera a veces una línea que parece como más limpia, o uno podría decir que es una línea más racional, menos humana, más fría, pero eso también tiene como unas potencias. Entonces, estos son dibujos que fácilmente podemos identificar como vectoriales. Y estos. Esos también parecerían, no mentiras. Se podrían hacer con mapa de bits si uno hace selecciones, por ejemplo, selecciona áreas y pinta colores planos, pero también pueden ser vectoriales, ¿no? Sí, pero ¿cómo se podría hacer más, o sea, cómo sería más sencillo construir esta imagen? Yo que manejo más Mm, mapa de bits, lo pensaría por ahí. sí, parece mapa de mix, aunque no trazo humano, sino más como de IA. Al menos así me parece. Okay. Bueno, pues bueno, nuevamente estas son imágenes vectoriales, pero tiene como esa característica, y lo que yo creo que nos puede empezar a hacer sentir que también podría ser más que en este caso unas imágenes de mapa de bits, es tal vez el detalle, ¿no? Como la cantidad de variaciones en gestos y demás que con vectores se vuelve a veces más complicado de construir. Sin embargo, creo estas imágenes las había encontrado y las había visto yo descargadas como imágenes vectoriales, también por esa variación de colores planos, ¿no? Yo creo que donde uno ve esos planos tan marcados, o a veces es cierto tipo de geometrías, es más sencillo pensar en que es dibujo vectorial. Si bien, como lo ha dicho Juan, es más fácil encontrar un dibujo vectorial sin tanto detalle o más limpio, pues también hay artistas que se dedican a trabajar los vectores de manera muy detallada y a hacer texturas, a construir de pronto variaciones, como luego detalles, no sé, cosas como esta piel de la jirafa que está allá al fondo, ¿no? Que uno diría, bueno, sería más fácil trazarlo y trazarlo que ponerse a hacer vector por vector y luego conectarlo. Pero si uno empieza a trabajar Illustrator, por ejemplo, ese podría ser un reto interesante para alguien que ya maneje bien mapa de bits, como enfrentarse a lograr sacarle el jugo de otro lado a lo vectorial, pues también se va a dar cuenta que es posible, ¿no? Y que luego daría una riqueza, por ejemplo, de nuevas experiencias de reciclar la imagen, ¿no? Si uno, lo digo nuevamente, si yo creo esta figura vectorialmente, luego yo puedo multiplicarla, cambiarle el tamaño, modificarle los colores de una manera muy fácil. Cosa que, digamos, en un programa de mapa de bits, yo puedo hacer a través de capas, ¿no? Duplicar la capa, agrandar o reducir la capa, pero aquí casi que luego puedo modificar vector por vector. Entonces creo que es una experiencia como interesante abordar lo vectorial de pronto desde el lugar del detalle. No sé, quizás uno puede pensarlo también por imágenes como esta del chico, que es mucho más difícil de construir en vectores, si se dan cuenta por el detalle que tiene, pero que es
también posible. Pero entonces sí, ahí es donde empiezan a haber como unos puentes posibles. Y estas imágenes. Eso ya me parece render de 3D. Ujú. Son capturas de 3D. ¿Se le puede hacer postproducción? Claro que sí, pero yo creería que es 3D. Ok. Y como, bueno, sí, yo creo que aquí hay como varias cosas como mediadas o construidas. Pero también creo que era un poco para mostrar cómo digamos, la posibilidad de generar unos espacios más similares a tanto a lo análogo como a lo fotográfico, a veces están en la construcción del mapa de bits. Y es todo el asunto de degradados, pero siente como degradados planos, sino degradados por zonas específicas. Sí, como ven la diferencia entre lo que puede ser estas gradaciones tonales o cómo se construyen los tonos aquí de una manera más plana, incluso en estas otras como, no sé, monstruos o sí, como que parece como el monstruo del lago Ness hecho varias veces. Igual hay una variación tonal, pero la degradación en esto es mucho más suave. ¿Sí? Y eso se construye más fácil con el mapa de bits. O sea, lo que quería mostrar un poco con estas imágenes, y es como esas maquetas, que a veces son renderizadas 3D o producciones 3D, luego se pueden manipular mucho más fácil en programas como Photoshop, darle ciertos acabados, y esa mezcla o esos puentes de la suite de Adobe, de otros programas, pues nos permiten generar un realismo, un fotorrealismo de manera más sencilla. Es decir, casi todos los que hacen fotorrealismo en digital pues utilizan es como mapa de bits y no tanto vectores. Entonces, aquí hay dos universos posibles. Ustedes escogerán por cuál irse. El curso les permite explorar uno o el otro. Y van a darse cuenta que si van por uno o el otro, cada actividad les va a proponer como posibilidades distintas. Entonces, la actividad 4, por ejemplo, que es hacer unos collages digitales, pues si ustedes usan vectores pueden reciclar mucho más imágenes, modificarlas más sencillo que si están utilizando mapa de bits, ¿sí? Pero en el caso de réplica, que es el ejercicio que viene, quizás es mucho más complejo llegar a un resultado fotorrealista en el mapa, en los vectores, que en el mapa de bits. Ya será su elección. Me parece importante, y eso lo quiero manifestar también en el curso, que utilicen la misma herramienta o el mismo tipo de dibujo en todo el curso para realmente poder avanzar y mejorar mucho en un tipo de técnica y no quedarse como en el medio de dos. Y aquí, ¿qué piensan o cómo piensan que está hecho este trabajo? Creía que es una combinación de fotografía con arte digital. Sí, pero si tuviéramos que pensarlo, o sea, la pregunta es como aquí, ¿hay un ejercicio de mapa de bits o hay un ejercicio de vectores? Para mí es mapa de bits. Mapa de bits. Claro, alguien incluso comentaba que eso estaba hecho en Photoshop directamente, y sí, incluso esta artista la seleccioné, era la portada del programa de Photoshop de hace como unos 3 o 4 años, de la versión de Photoshop. Estuve buscando más ilustraciones de ella. Y exacto, aquí hay una combinación entre fotografía y mapa de bits, es decir, una construcción de varias fotografías ensambladas en un collage y luego trabajadas digitalmente con efectos de esa cuadrícula de píxeles para dar pues, un efecto más realista o integrar mucho más la imagen. Entonces, incluso creo que en el Behance de ella hay un par de videos de cómo trabaja, de bocetos, de momentos previos de sus ilustraciones, y dan cuenta también de esas modificaciones. Entonces, claro, el Photoshop en principio, pues es un programa para editar fotografía que luego fue desarrollándose más también como un programa para trazar, para generar efectos, y hasta convertirse pues en un software que se utiliza mucho, por ejemplo, en este curso para dibujar. Pero esa relación con la fotografía es potente. Esa también es una propuesta
que se van a dar cuenta existe en algunas de las fases del curso. En la fase 4 y 5 puntualmente está ya la posibilidad de mezclar fotografías, de hacer collages, de traer como otras cosas y seguir considerando que es un ejercicio de dibujo digital, ¿no? El dibujo no solamente como trazar y construir imágenes, sino como organizar cosas. Era una cosa que, bueno, Juan David también me tuvo que escuchar hablando de eso en la visita guiada que hicimos a los salones nacionales de dibujo y pintura. El dibujo es mucho más tal vez que trazar formas o repetirlas, sino que en organizar el mundo, en construir la imagen, hay mucho de ese dibujo como creación de forma. Entonces, bueno, creo que muchas de las ilustraciones digitales tienen estas características de mezclar foto y trazado, y también es una posibilidad del curso. Quería mostrarles como otros trabajos también, por ejemplo esto, ustedes pensarían que es ¿qué? Mapa de bits, vectores. Es mapa de bits. ¿Por qué puedes como afirmar eso? Por los trazos. Se nota que se nota más similar a lo que sería el dibujo análogo, más similar, tanto más el dibujo análogo. Sí, te escucho un poco bajito, pero entendí lo que quieres decir. Sí, exacto. El trazado, digamos, la opacidad, o sea, no tanto la opacidad, es algo que yo puedo modificar luego en las líneas de vectores, pero sí como la opacidad cambia en una misma línea varias veces, ¿no? Eso es algo que es muy del dibujo análogo y que solo se logra, yo siento todavía hoy en día, a través del trabajo de mapa de bits. Entonces, esa aproximación, por ejemplo, a lo análogo, si uno quiere seguirla buscando y sosteniendo, creo que aún es más posible en el mapa de bits. Entonces, sí, este es un artista colombiano que trabaja a partir del calco en mapa de bits y logra como nuevamente transmitir esa sensación un poco del grabado, de unas piezas como que es casi que volver a lograr, ahí sí, intencionalmente, como el ejercicio más similar al dibujo análogo a través de lo digital, que es un solo grosor, como si fuera una sola cosa, ¿no? Un solo grosor y trabajarlo y potenciarlo y generar sombras, construir volúmenes. Estos volúmenes podrían construirse mucho más fácil simplemente ampliando el tamaño del pincel, ¿no? Y que no se note el trazado. Pero hay una intencionalidad en que se note la repetición de esa forma. Lo decían ahorita ustedes sobre el Clip Studio, ¿no? Como emular incluso el esfero, ¿no? Eso sí sería como, no puede cambiar el grosor, pero ahí ya se desdibuja mucho la lógica de ese estilo gráfico. En cambio acá, mantener el grosor es lo que nos permite tener la sensación de lo análogo nuevamente en la cabeza. Bueno, para cerrar la web, o mi parte, digamos, como explicativa de la web, trae este video. En este video lo que presento es una comparación entre las dos posibilidades a partir de un dibujo que es como parte de mi obra, que es un dibujo como sobre mis manos, dibujos como de gran detalle, y es la comparación entre mapa de bits y vectores. Entonces aquí lo que empiezo es a dibujar, vamos a ir saltando porque es bastante largo. Entonces, claro, ¿qué pasa en el mapa de bits nuevamente? Entonces yo puedo trazar como acercarme a la fotografía y calcar estas líneas, que es una posibilidad de lo digital nuevamente, ¿no? El asunto del zoom. Pero luego está el asunto de la modificación de esas líneas. Entonces yo puedo ver cómo hay como una cosa del trazado que lo hace ver muy análogo, como vean que por ejemplo esta línea empieza como con una calidad de línea o una dureza y luego cambia a otra, se hace mucho más suave y eso se va sintiendo en los píxeles. Pero nuevamente cuando yo me acerco, pues ya empiezo a ver como la pixelación de la imagen, cosa que no pasa en los vectores. Yo me puedo acercar y acercar y acercar al vector y el vector siempre va a ser una línea continua. Aquí yo puedo ver los píxeles. Ahora, ¿qué cosas entonces no puedo hacer en este mapa de bits, a pesar de que en apariencia es mucho más libre, como decían, o mucho más abierto, tiene muchas más posibilidades porque la línea no es tan fría? Pues yo no puedo modificar, por ejemplo, cada una de las líneas que estoy haciendo, ¿sí? Yo puedo modificar la capa completa
de líneas que he hecho. ¿Sí? Si se dan cuenta a la derecha, para quienes quizás no han manejado tanto los programas, uno puede ir sumando capas y en cada capa hacer unos trazados distintos. ¿Sí? Pero luego yo solo puedo modificar la capa completa. Cualquier modificación que yo le haga a un trazado, voy a estar modificando todos los trazados que hice en esa capa. Puedo agrandarla, reducirla, puedo cambiar su color también, pero la modificación ocurre en toda la capa. Aquí más adelante creo que empezaba a hacer unas modificaciones, por ejemplo, de los tonos. ¿Sí? Yo puedo modificar el valor tonal de toda la capa y contrastarla, por ejemplo, darle un efecto de contraste, de saturación. Puedo como cambiar el color de toda la capa, porque me cambiaría el color de todo el trazado, pero no puedo modificar línea por línea. ¿Sí? De otro lado, en el dibujo vectorial, y aquí estaba utilizando un programa que, bueno, en versiones anteriores del curso se recomendaba y se usaba mucho, que era Inkscape, solo que ahora siento que ya pues hay demasiadas plataformas y herramientas como para recomendarles una. Pero para quien quiera trabajar dibujo vectorial y no tenga acceso a Illustrator o algunas aplicaciones pagas, pues Inkscape es como un software abierto, libre, que permite eso. No sé si quizás Juan o quienes han participado también sepan de otros software vectoriales abiertos y gratuitos que quieran recomendar. ¿Los conocen alguno? Tengo entendido que Clip Studio y me parece que CorelDRAW tienen un apartado para transformar en vectores. Ok, gracias. Y también decía, estaban comentando el asunto del Corel. Y bueno, ahorita leemos el comentario de la compañera, que como decía, no lo puedo ver aquí porque estoy en mi modo de presentación. Entonces, bueno, el punto con este dibujo vectorial, y con un programa como Inkscape, por ejemplo, es que yo sí puedo modificar la línea que haga. Digamos que cuando uno usa Illustrator es un programa que ya por defecto genera una cantidad de vectores reducidos, es decir, las curvas que muestra tienen un montón de nodos que son menos nodos. Sin embargo, uno puede modificar eso y mostrar una gran cantidad adicional de nodos. El Inkscape, en cambio, al ser un programa más como de código abierto que ha ido construyendo las personas, okay, ahorita miramos un poco más el chat, entonces cuando acabemos la presentación para ver otros ejemplos de cómo en estos programas que ya han avanzado mucho más, pues se puede convertir también en vectorial, como en Photoshop o lo que decía la compañera de la rasterización. Pero para cerrar un poco el video, el carácter de lo que quería mostrar aquí era cómo el vector o la línea, digamos, en el dibujo vectorial yo puedo modificar la línea a mi antojo, cada una de las líneas que haga, ¿sí? Por más que tenga también una capa, en esa capa lo que estoy creando todo el tiempo, como decía, son fórmulas y son objetos discretos o distintos y particulares de trazado que se van modificando como cada uno, como un objeto. Entonces yo no solamente puedo como hacer la línea, sino que luego puedo cambiar el color de esa línea en específico, aquí por ejemplo con la herramienta pluma, que me permite no solamente, digamos, trazar y hacer un vector, sino modificar cada uno de los nodos de la curva mientras lo hago. Es otra también pues, facilidad y posibilidad de lo vectorial. Entonces yo puedo cerrar la forma y ya tengo, como lo que veíamos en los dibujos anteriores, una forma a la cual es muy sencillo como aplicarle un color plano. Entonces digamos que en mapa de bits esto no es tan sencillo, que lo que haría en mapa de bits es pues cambiar el tamaño del pincel, colorear, tal vez cambiar de orden las capas para que no se viera de pronto los bordes, sino el borde plano, la línea de contorno.
Digamos que aquí es más sencillo en este sentido. También puedo entonces aplicar gradaciones, quitar el color de la línea de una manera mucho más sencilla que en el mapa de bits, si no quisiera hacer lo mismo. Entonces, claro, es toda una apariencia de imagen como más digital, por decirlo de alguna manera, como más separada de esto que veíamos al comienzo de lo análogo, en el sentido de que se elimina el contorno por completo y no queda como el borrón, como en lo análogo del contorno, sino que aquí nunca existió, ¿no? Se elimina por completo. Entonces, bueno, mostraba un poco como esas diferencias. Listo, hasta aquí la presentación. Creo que había alguien compartiendo. Ricardo estaba compartiendo por el chat una imagen, ¿cierto? Mira, Sí, el Photoshop ahí él tiene unas herramientas que se pueden entender como vectores. Entonces uno puede trabajar como simultáneas las dos en Photoshop, vectores y mapa de bits. okay. Yo no sé si alguna vez luego has intentado, o sea, después de eso, no sé, has intentado modificar cosas como lo que hablaste al principio de la impresión o has tenido ya como experiencias en esas imágenes mixtas, luego cómo funcionan ese tipo de asuntos. En cuanto a la impresión, lo clave es como saber el formato, porque eso permitiría, claro, yo no puedo escalar el mapa de bits como puedo escalar el vector. Entonces, si se va a hacer una obra que implique mapa de bits, toca tener un lienzo pensando en el tamaño de destino de la impresión. Y de acuerdo a eso, irían las densidades de los píxeles también, ¿no? Digamos que los duros para eso son los diseñadores gráficos que imprimen para todo tipo de publicidades, desde tarjetas hasta pasacalles. Y ellos tienen clarísimo, porque pues es un modus vivendi el tema de esas densidades. Para un formato, yo creo que hasta tamaño cuarto, en los 300 puntos por pulgada puede funcionar. Ya para tamaños más grandes lo empiezan a bajar a 150, y ya para lo que llaman ellos gigantografías le bajan mucho esa resolución a 30, 50 dpi, porque son tan grandes que pues no se van a ver el detalle de cerquita, sino funciona desde lejos. Entonces, yo creo que es el criterio base, el lienzo de lo que sea en mapa de bits cumpla con el destino de lo impreso. En cuanto ya a trabajar, lo poquito que yo he hecho son como apliques, cosas muy puntuales de, no sé, emito una forma geométrica, pues prefiero modificar una forma de las que ya viene en Photoshop o hacerla yo con la pluma y la integro ahí. Pero claro, yo lo que esté haciendo lo tengo pensado en mapa de bits, entonces tengo presente el tema del lienzo. No he hecho al revés, como pensar en escalarla, porque como tengo ahí algo de información vectorial, no. Siempre lo he hecho pensando en para qué va dirigido. Claro, como que yo siempre he leído la herramienta pluma en Photoshop de esa manera, ¿no? Como una herramienta que lo que permite es hacer unas curvas como más lisas o más sintéticas, que quizás a mano alzada son más complejas, más allá que generar luego una imagen que del todo funcione como una imagen de vectores, en el sentido de escalarla, porque como usted dice, está igual cuando uno la mezcla con el mapa de bits, está amarrada al tamaño, a la resolución del lienzo, ¿no? Entonces, bueno, está como lo presenta la herramienta pluma en Photoshop, que nos permite generar unas curvas, digamos, sí, más geométricas, matemáticas, sintéticas, no sé, como el adjetivo que quieran utilizar, que sería chévere experimentarlo también para de pronto contrastar, ¿por qué no?, esas dos formas de dibujo como en el mismo programa. Yo creo que ese sería un espacio de experimentación posible y muy chévere en términos de producción artística. El comentario que había hecho Valentina y que no había podido ver antes, pues tenía que ver mucho como con ojalá lo estén viendo también en el chat, tenía que ver mucho con el asunto de
de la habilidad técnica y la sensación también sobre los programas, ¿no? Como que uno puede, digamos, yo me considero una persona que tengo unas buenas habilidades o muy buenas habilidades como en lo análogo. Claro, cuando abordé el mundo de lo digital, pues lo primero que se encuentra uno es como con que la mano y el ojo no están acostumbrados a esa traducción y necesitan un tiempo de entrenamiento, digamos, ¿no? Entonces, esa también es una recomendación para las personas que están empezando hasta ahora o están entrando a lo digital y que estén en el curso, y es como confiar un poco en el proceso y en la práctica, ¿no? Alguien decía una vez como que era buen pintor y dibujante no porque tuviera una buena habilidad en las manos, sino en los ojos, que probablemente si perdiera las manos se tomaría 2 o 3 años en aprender a pintar con los pies, pero que seguramente podría desarrollar su habilidad también con los pies, ¿no? Si se usara de esa manera durante 2 o 3 años seguidos. Entonces, yo creo que pasa un poco lo mismo en lo digital, ¿no? Si uno aborda esto como un nuevo medio, como una cosa que tiene sus propias y potencialidades, no solamente va a poder llegar a una facilidad manual o mano-ojo en lo digital como la tiene en lo análogo, sino que también va a poder desplegar las propias potencias de lo digital de maneras distintas. Entonces, creo que eso también iba por ahí el comentario que señalaba y reforzaba Valentina. Y también nos comentaba que en Clip Studio pues también se pueden convertir capas de rasterizado en vectores. Yo a veces siento que los programas cada vez son mejores en eso y obviamente las inteligencias artificiales también lo van a hacer cada vez más, como en leer eso que uno ha trazado y en hacer vectores cada vez más precisos, a lo mejor más pesados. Alguien me decía que desde que están o sea, como todas las herramientas de Photoshop de inteligencia artificial, se le estaban como comiendo la RAM de una manera tremenda, pero pues sin duda cada vez va a ser como más preciso y va a leer como de mejores maneras esa vectorización, ¿no? Entonces creo que de a poco nos podemos enfrentar a una u otra cosa, pero todavía creo son espacios de experimentación bastante potentes los del dibujo vectorial. No sé si quieren comentar algo más, tienen preguntas. Con respecto a la actividad, digamos, como temas como la ropa, el cyberpunk o incluso las puertas, Incluso y las con que, respecto perdón. a la fotografía, a recrear, ¿se tiene que recrear? ¿Es estrictamente solo el objeto o es el objeto y el fondo que lo conforma? El objeto y el fondo. El esfuerzo, como digo, es decir, la instrucción es esa, el objeto y el fondo, es decir, toda la imagen. La idea es replicar toda la fotografía. Creo yo que dependiendo también de reconocer sus propias habilidades, digamos, técnicas y demás, ustedes sabrán hasta dónde llegar. Bueno, ahorita respondo un poquito como lo que está opinando Romina o preguntando Romina. Pero entonces, por ejemplo, en su caso o en el de Ricardo, que ya han tenido una experiencia previa con el dibujo digital, que ya han hecho construcciones, pues yo creo que vale la pena lanzarse a hacer cosas que en apariencia sean más difíciles, como, no sé, el desenfoque de una fotografía, ¿no? Como copiar el desenfoque. A partir del uso de las herramientas que les propone el programa, del cambio de pinceles, de las opacidades, ¿no? Como cómo se va construyendo eso y cómo se va experimentando. Sin embargo, para todos la instrucción es el objeto y el fondo. Puede que haya fotografías, por ejemplo, que no tengan necesariamente un fondo o que el fondo se solucione de manera más fácil, pero sí, debemos abordar los dos y la idea es, yo pensaría que es como una especie de cálculo, por decirlo de alguna manera. Es tratar de copiar la imagen de la manera más exacta posible, explorando las herramientas, jugando un poco con las posibilidades, a ver hasta dónde llegamos. Y como lo digo nuevamente, entre más expertos se sientan y más, pues pueden llegar más lejos. ¿Hay otra pregunta? Sí, por ejemplo, hay personas, no ha pasado mucho, pero que abordan o que, por ejemplo, el objeto que escogieron es en sí mismo una imagen. Pasa un par de veces personas que escogen un cuadro.
Entonces, no, este cuadro al óleo es el objeto que yo escojo. Entonces, lo primero es replicar esa pintura al óleo con la mayor capacidad posible a partir de las herramientas de lo digital, que no siempre es solamente escoger un pincel que emule el óleo, sino a veces requiere pues dedicarse a la pincelada, a un montón de otras cosas que son mucho más complicadas. Entonces sí, ese es un poco el mimetismo de la fotografía, sea cual fuere la manera en la que está construido ese objeto o esa imagen que tienen ahí delante. Romina comentaba un problema de... voy a abortar algunos. Sí, disculpe, profesor, es que tuvimos un problema los que estamos de transferencia de otras universidades, y es que resulta que no pudimos algunos resolver el foro. Nos salía que no disponíamos de permiso, nos salía ese error. Qué raro. Pero tú estás en un grupo colaborativo, ¿cómo es el número de tu grupo? Déjeme revisar. Listo, sí, sí, porfa, para ver, porque creo que, o sea, si ese problema existe, debe ser un problema de todo el grupo. Entonces hay algunos grupos colaborativos en los que quizás no se está logrando participar. De todas maneras, bueno, pues lo que podemos hacer ahí es evaluar caso por caso, o sea, como los que hayan tenido problemas para participar en el foro en términos, digamos, de la plataforma, que no los dejó por algún error o algo así, les pido que por favor me envíen un pantallazo de ese error y pues de esta manera no tendremos en cuenta esos puntos en esta primera actividad. Y también, pues apenas se abra el segundo foro, que será mañana, pues también verificaré que todos puedan participar. Y les pido entonces como a esas personas que tuvieron ese problema, igual intentar participar rápidamente en el foro 2, a ver si ya el problema se solucionó o debemos elevar la consulta, pues ya como a términos como de los ingenieros de la universidad. Gracias, Romina. Diego pregunta, y si uno no es muy experto, igual, o sea, la idea es como copiar la forma y el fondo, o sea, no va a haber esa distinción, pero pues también se puede comprender pues que hay un punto de llegada si uno está empezando a relacionarse con el dibujo digital ahorita, ¿sí? Es decir, si quizás la diferencia entre alguien que lleve 5 o 6 años dibujando digitalmente, pues todos sabemos que al principio va a ser más difícil, entonces quizás llegas hasta un punto, pero la idea es que lo copies lo mejor que puedas y tienes más o menos un mes para eso, ¿no? Entonces, o bueno, no sé, 20 días, un poco más, en los que puedes dedicarte a trabajarle al asunto en los tiempos que puedas tener. Igual que lo digo un poco en dibujo 1, la única manera de mejorar y de aprender es dibujando y haciéndolo una y otra vez. Nosotros somos guías de ese proceso, consejeros, acompañantes, pero pues quien finalmente mejora y desarrolla esa habilidad técnica y conceptual alrededor del dibujo digital, pues son ustedes. Bueno, aquí alguien hablaba de las licencias. Gracias, profe. Vale. Juan David comparte entonces también Clip Studio. Y Ricardo, como le también hay una versión digital, perdón, gratuita y otra paga. El grupo 15, Romina, listo, vale. Yo lo voy a tener en cuenta, mañana lo reviso bien, empezando la tarde. Lo que es importante, pues, respondiendo a esta que puede ser una pregunta que también tienen varias personas, además de Gina, es que la aplicación que ustedes escojan, nuevamente lo digo, tenga trabajo por capas, ¿sí? O sea, mínimamente que les permita utilizar una herramienta como lápiz o otra como pincel, ojalá, o sea, que esas sean distintas y sino al menos una herramienta que les permita trazar, modificar los grosores de sus pinceles, ojalá las opacidades y sobre todo que tenga un trabajo por capas. ¿Vale? Entonces hay igual todavía algunas aplicaciones muy básicas que son muy similares al Paint y no tienen un trabajo por capas, entonces esas no nos sirven. Pero desde que tenga un trabajo de capas y varias herramientas de trazado, yo creo que podemos atravesar todo el curso con eso.
obviamente, pues en la medida de sus posibilidades traten de escoger los software y programas más complejos posibles, es decir, que tengan más herramientas y les permitan más variaciones de la imagen. Alguien pregunta que si se podría fusionar mapa de bits con vectores. Pues sí, yo creo que si uno tiene suficiente ya un desarrollo y experticia y lleva trabajando años en esto, podría lanzarse a experimentar eso dentro del curso. Pero entonces les propongo, si lo van a hacer ahorita, pues pónganse como un objetivo de hacerlo entonces en todas las actividades. O sea, ¿qué pasa si durante todo el curso yo intento enlazar estas dos cosas y lo experimento y juego con la composición y demás? Estoy amarrado siempre que estoy trabajando mapa de bits al tamaño del lienzo que creé. En vectores solamente, no tanto. Entonces, piénsenlo también de esa manera, pero sí, se podría mezclar. No lo recomiendo si no tienen una gran experiencia en el tema. Bueno, algo más, creo que hasta ahí vamos. Creo que ya gracias a la pregunta de Juan David se presentó también más clara la actividad 2, tiene que ver con la réplica de una fotografía de ese objeto o temática que escogieron, entendiendo réplica como intentar copiar, mimetizar lo mejor posible esa fotografía en todos sus aspectos. El color, los detalles, las texturas, los volúmenes, sí, como véanlo como casi un ejercicio de buscar una especie de hiperrealismo que nos va a permitir explorar un montón de herramientas, ¿sí? Y preguntarnos quizás, ¿cómo se hace esto? Y buscar tutoriales, y si no encuentran cómo hacerlo, pues me preguntan y yo buscaré también un tutorial pertinente o les explicaré a través de audios o de grabaciones de Zoom cómo hacerlo, ¿vale? Diego propone aquí otra aplicación que es libre. Bueno, entonces, nada, muchas gracias por participar. En el foro debemos participar con la fotografía. Yo creo que idealmente sí, no recuerdo exactamente si en la guía propone compartir ambas cosas o solo el dibujo, pero pues yo creo que el foro, más allá del espacio de cumplimiento de lo que diga la guía, pues también es el espacio para conversar con compañeros, ¿no? Es el espacio colaborativo que hace sentir que estamos en un proceso como colectivo y que no están ustedes solos haciendo algo, sino que pueden compartir cosas. En este primer foro, digamos que mi participación no fue mucha porque creo que era muy sencillo, pero creo que en estos que vienen de la actividad 2 en adelante, pues sí puede haber un montón de avances que ustedes compartan en el foro y los vamos a ir retroalimentando, dando opinión, de pronto en qué se puede profundizar, cómo solucionar algunas cosas. Entonces va a ser mucho más activo la conversación del foro desde esta actividad 2, ¿vale? Bueno, gracias a ustedes, Valentina que está agradeciendo, a todos por asistir, a Federman, muchas gracias a Juan David por su participación. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Sí, también. Gracias, igualmente, profe. Listo. Bueno, pues nos vemos entonces en la siguiente web y quedo muy pendiente de ustedes. Voy a crear el grupo de Teams también y les envío, creo que si no está creado todavía, les envío la invitación a través de la plataforma. Bueno, un saludo. Gracias, que estén bien. Chao.